el motivo por el que podrían reducirle la sanción a Esteban Andrada tras su brutal puñetazo en Zaragoza. El arquero argentino se enfrenta a un castigo histórico en España después de golpear en el rostro a Jorge Pulido, en pleno clásico ante Huesca, aunque un gesto público juega a su favor y podría rebajar la pena. Pasaron un par de días, pero la brutal trompada que Esteban Andrada le pegó a Jorge Pulido sobre el final del clásico entre Zaragoza y Huesca sigue generando debate y opiniones cruzadas. Aparecen cada vez más videos sobre el violento episodio y uno a uno son analizados por los órganos disciplinarios del Real de la Fundación Española de Fútbol. Se espera una sanción histórica. En tierras aragonesas, sin embargo, creen que el arquero argentino surgido de Lanús y con pasado en Boca, que se reincorporó a las prácticas en la ciudad deportiva, tendrá un castigo ejemplar pero no desmedido. Como viene especulando e incitando a los medios de las grandes ciudades y hasta el propio Javier Tebas, presidente de la Liga, lo de Andrada me parece una auténtica barbaridad. La sanción debería ser lo máximo posible. Se habla de 12 partidos cuando debería estar varios meses sin jugar. El informe del árbitro Dámaso Arcediano fue sumamente detallado sobre el momento de la agresión y será clave para determinar la pena definitiva. En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amonestación, el jugador número 1 del Real Zaragoza, Esteban Maximiliano Andrada, antes de abandonar el terreno de juego, se dirigió de forma violenta y agresiva hacia el jugador número 14 de la Huesca, Jorge Pulido Mayoral, corriendo y saltando hacia él a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo. Que el juez principal haya escrito los términos fuerza excesiva y hematoma complican el panorama de Andrada. Estas conductas se encuentran en el artículo 103 del Código Disciplinario de la REF. Si se constata la lesión y la misma provoca la incapacidad temporal o baja médica del rival agredido, la suspensión rondaría entre los 6 y 15 partidos. En este caso, más allá de que Pulido se retiró del campo de juego con hielo en la cara por su moretón visible, no parece que vaya a estar inactivo varios días, por lo que la sanción podría oscilar entre los 4 y 12 encuentros. Un gesto del propio arquero también podría jugar a su favor. Apenas minutos después de la salvaje piña, se disculpó públicamente con el capitán adversario. No demoró en hablar ni en asesorarse con Zaragoza. El artículo 10 del Código Disciplinario contempla el arrepentimiento espontáneo como un posible atenuante. No es el único factor que podría rebajar la pena, ya que también se mencionan 2 casos más. La de haber procedido inmediatamente a la infracción, una provocación suficiente. La de no haber sido sancionado con anterioridad en el transcurso de la vida deportiva. El propio Andrada, en su descargo post partido, remarcó: no es una persona violenta, sino alguien que se dejó llevar por calentura del momento. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión, la he tocado afuera del área con la mano. Se puede ver mi trayectoria que fue una situación límite. Me salí del contexto y reaccioné de esa forma. Sea cual fuera la sanción que determinen las autoridades, lo cierto es que Andrada difícilmente vuelva a atajar en lo que resta de la temporada. A Zaragoza apenas le quedan 5 partidos y deberá recurrir de urgencia al arquero suplente Adrián Rodríguez. La institución incluso compartió un comunicado en el que repudió el accionar violento de Sabandija e informó que analizarán los hechos acaecidos y tomarán las medidas disciplinarias pertinentes. Y ya se habla de un fin de ciclo, su préstamo finaliza en junio y la dirigencia no ejecutaría la opción de compra, por lo que volvería a Monterrey y debería cumplir allí la sanción pendiente. Puesto por puesto, asista a la pelea en la selección argentina con vistas al Mundial 2026. Como la antesala de Qatar, Scaloni llega a Estados Unidos con una base firme y aceitada, pero algunos sectores todavía no tienen dueño asegurado. Como en la antesala de Qatar, la selección argentina llega a Estados Unidos con una estructura sólida, aceitada y casi automática. Un equipo que parece recitarse de memoria, con Emilio Martínez haciéndose inmenso en el arco y Lionel Messi iluminando los últimos metros. Pero a 54 días del debut frente a Argelia, todavía quedan algunas piezas por acomodar en un rompecabezas que está avanzado, no del todo terminado. Héroe de penales eternos y finales imborrables, Dibu se ganó un lugar que hoy parece intocable. Su nombre no admite discusión. Detrás suyo, sin embargo, se libra una pulseada invisible pero intensa para definir quién será su primer suplente ante cualquier imprevisto. Durante mucho tiempo ese lugar parecía reservado para Jerónimo Rulli, guardián de Olympique de Marsella.
Aunque el gran momento de Juan Musso en Atlético de Madrid, con actuaciones que despertaron elogios puertas adentro, lo metió de lleno en la discusión y le permitió ganar terreno. A esta altura, Walter Benítez y Facundo Cambeses parecen haber quedado algunos pasos detrás en esa carrera. Desde la Copa América 2021, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se disputan cabeza a cabeza la titularidad en el costado derecho de la defensa. En este tramo de la cuenta regresiva, el que toma la ventaja es el lateral de Diego, Cholo Simeone, sosteniendo por un presente competitivo en Europa. Del otro lado aparece Cachete, uno de los futbolistas más regulares de River, por lo que la pelea está reñida. En el otro andarivel, el panorama parece estar más despejado. Nicolás Tagliafico, pieza fija en el Olympique de Lyon, sería el número 3 de arranque para el debut mundialista en el lugar de Marcos Acuña, más afianzado en el millonario. 10 partidos, 1 asistencia, tras dejar atrás los recurrentes achaques físicos. Si Cristian Cuti Romero, afectado por un esguince de ligamento colateral de su rodilla derecha, no llega en óptimas condiciones al estreno contra Argelia del 16 de junio en Kansas, varios zagueros competirían por su lugar. Por experiencia en la selección y perfil diestro, Leonardo Balerdi suma terreno en la consideración de Scaloni. El puesto podría ser también de Nicolás Otamendi, si es que el DT decide correrlo unos metros hacia la derecha. Este retoque dejaría un hueco en el sector izquierdo de la saga, donde esperan su oportunidad Lisandro Martínez, ya de regreso a Manchester United, aunque el expulsado recientemente Marco Senesi, figura de AFC y seguido de cerca por gigantes europeos, y si llega a ser convocado el propio Facundo Medina, que rápidamente se ganó un lugar en Marsella tras dejar huella en Lens. Claro está que no todos podrán meterse en la lista de 26, pero pobre del que quieran robarles la ilusión. En la mitad de la cancha hay nombres que parecen escritos con tinta indeleble. Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis McAllister y Rodrigo de Paul, aunque por cuestiones tácticas todo indica que no compartirían cancha al mismo tiempo. Algunos será un nombre fuerte de recambio, como sucede con Ezequiel Palacios. Por lo visto, en la última doble fecha FIFA de marzo, Valentín Barco, un todoterreno que sigue dando que hablar en Racing de Estamburgo, también empieza a meterse en la conversación.